Comencemos por definir qué es el estructuralismo. 1. Es metodología aplicada a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque consiste en estudiar los fenómenos que le suceden a los individuos de una determinada comunidad, pero ello en función de las estructuras a las que están sometidos. 2. Dice que son estructuras que son formas de organización, ya que estas estructuras condicionan el comportamiento de los individuos, es decir, ellos operan bajo estas estructuras le van a marcar la forma de organizarse a los individuos en su comunidad o en su sociedad. 3. Es un enfoque filosófico que busca las estructuras a las cuales se produce el significado dentro de una cultura. Es decir, que el estructuralismo busca precisamente esas estructuras a través de las cuales se produce un significado o el significado dentro de una cultura. De acuerdo con el estructuralismo, el significado es producido y reproducido a través de prácticas, fenómenos y actividades que estos a su vez sirven de sistema de significación. Bueno, vamos aclarando un poco más, pasando a la siguiente diapositiva. Bien, pues el estructuralismo nos plantea que cada sociedad comparte un idioma, un sistema económico, unas leyes, literatura, cultura, en fin, varias cosas. Y estas cosas que comparte esa sociedad son precisamente esas estructuras a las que se refieren, ¿no? Son las que, como nos dijo en la diapositiva anterior, le dan la pauta de comportamiento a cada individuo. Bajo estas estructuras, bajo estos aspectos que comparten, son bajo los que el individuo va a operar. Pero resulta que estas reglas de comportamiento son artificiales. ¿Por qué son artificiales? Porque no son como una ley. No es como que esto es así y es lo más importante o es lo verdadero. Tanto que, pues, como ya les explicaba en el ejemplo anterior, para uno tiene significado o un significado positivo o para otros tiene un significado negativo. También, bueno, estudiando este tema, encontraba el ejemplo de que nosotros los occidentales, el hecho de sorber la sopa a la hora de comer o el té o algo así, es como de mal gusto, como de mala educación. Nosotros le tenemos un significado negativo. Y por el contrario, los orientales al momento de sorber la sopa le dan un significado positivo. Es como reconocer el buen trabajo de quien preparó ese alimento, que a nosotros nos parezca así como que, ¿cómo? Y a lo mejor no es algo malo, pero como sabemos que dentro de nuestra sociedad es un comportamiento negativo, pues decimos, ay, ¿cómo es que acepten eso, no? Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? Estos elementos son, como les decía, el idioma, el sistema económico, la literatura de cierta sociedad, son precisamente las estructuras que van a regir el comportamiento de esa sociedad y son las que le dan significado. Por ejemplo, el idioma, como dice aquí, estos comportamientos o estas reglas o estos signos no van a tener sentido o van a cobrar sentido a menos que todos los miembros pertenecientes de esa sociedad o de esa comunidad los entiendan, como lo es el idioma. Necesitamos todos estar en la misma sintonía, saber qué significa silla, qué significa balón y, por ejemplo, los símbolos. Tenemos todos que reconocer cómo se llama, cómo suena cada símbolo de nuestro alfabeto, pero todos, porque si no, entonces no cobra sentido. Bueno, ahora vamos a la siguiente diapositiva con lo que es el origen. El origen del estructuralismo data de las primeras décadas del siglo XX.
El punto de partida específico es con la obra Curso de Lingüística General del suizo Ferdinand de Saussure. En este trabajo, Ferdinand concebió al lenguaje como un sistema de signos, cuyo sentido se basa en la relación de estos entre sí. Es decir, es el primero que da cuenta o ve desde ese punto de vista que el lenguaje no es otra cosa más que símbolos y que nosotros le otorgamos un significado. Posteriormente, Levi Strauss, basándose en el trabajo de Ferdinand Saussure, él plantea unas nuevas teorías sobre los signos y la semiología. La semiología es el estudio de los símbolos. A partir de esto, de ver de esta manera el lenguaje y todo lo demás, el estructuralismo se volvió uno de los métodos más utilizados para analizar sobre todo el lenguaje, la cultura y la sociedad. Es por eso que les comentaba hace rato, ¿no? Lo de las estructuras de las sociedades. También todo esto del estructuralismo, la forma de ver las cosas o de un todo como un conjunto, de ver algo, un objeto de estudio como un conjunto, fue dando lugar a un nuevo punto de vista a la investigación científica. Bueno, esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Como comentaba en la diapositiva anterior, este nuevo punto de vista de la investigación científica en el que su objetivo de estudio lo contempla como un todo, como un sistema estructurado, como un sistema de estructuras, se va ampliando a modo que se va adoptando después en las ciencias naturales y sobre todo en las ciencias sociales, como les comentaba, con el estudio y el análisis de las culturas y las sociedades. También fue acogido posteriormente por disciplinas científicas que se ocupan de una realidad compleja. Por realidad compleja no quiere decir que sea difícil, como nos decía el maestro Ángel, que más bien es porque tiene un sistema, tiene ciertas estructuras que van entrelazadas y que el hecho de modificar en algún lado repercute en todos los demás o en otro lado, ¿no? Tiene toda esta complejidad. Algunas de esas ciencias que adoptaron también esta metodología es la biología, la etnología y antropología, el psicoanálisis, la arquitectura, la literatura, las matemáticas, la música, la economía, porque los profesionales de estas áreas podemos decir que conforman una comunidad o una sociedad, la comunidad de matemáticas, la comunidad, por ejemplo, científica, la comunidad artística, por ejemplo, ¿no? La música tiene una cierta comunidad, que en este caso serían los músicos. Dentro de ellos tienen que darle el mismo significado a ciertas cosas. Por ejemplo, los que no pertenecen a la comunidad de los músicos no entienden lo mismo que los que sí pertenecemos como ligadura. Ustedes como ligadura, los que no pertenecen a esta comunidad, entienden otra cosa diferente a la que nosotros entendemos. Tenemos nuestras propias estructuras. Por ejemplo, en lo que es la música, los símbolos, porque la música es a través de estos símbolos que nosotros les damos un significado y que a la hora de traducir su significado, pues ya creamos música. Y así todas las demás disciplinas también tienen sus propias estructuras y sus propios significados, sus propios símbolos y significados que le dan para poder operar bajo su comunidad que les corresponde, bajo su estudio, su objeto de estudio. Para que quede un poquito más claro,
En la siguiente diapositiva hay un video en los que aparecen algunos ejemplos para que ustedes puedan ampliar su panorama. Y por mi parte es todo, muchas gracias. Estructuralismo. Recordemos que el estructuralismo sustenta que debe haber un sistema subyacente de convenciones que haga posible que las acciones humanas tengan un significado. Por ejemplo, el baloncesto. Siempre que exista una cesta, uno podrá encestar, pero solamente se marcará como punto si esto se hace respetando un conjunto de reglas previamente establecidas. Las reglas gramaticales. Al ser usadas en la comunicación verbal, permiten que secuencias de sonidos tengan un significado tanto para el que habla como para el que escucha, haciendo posible construir frases gramaticales correctas e incorrectas. Dos interlocutores logran comunicarse porque los mensajes emitidos por cada uno de ellos están dentro de un código que ambos comparten. El estructuralismo no es un método nuevo, es la conciencia despierta e inquieta del saber moderno. El análisis estructural no se orienta a relaciones, sino a relaciones lógicas que estructuran modelos de comunicación. Los hechos sociales pueden estudiarse como elementos de una estructura de significación, como elementos explicables por una lógica que estructura el sentido. El movimiento estructuralista se caracteriza por, en primer lugar, la existencia de una estructura más allá del individuo. Al igual que la estructura que predomina sobre lo individual, también la estructura que condiciona y forma al individuo el reconocimiento de la propia estructura. Y por último, la estructura obedece a normas y leyes propias. Muy bien, algunos ejemplos de este tipo de estructura son el lenguaje analizado por Ferdinand de Saussure desde la lingüística, el inconsciente analizado por Jacques Lacan desde el psicoanálisis, la sociedad analizado por Claude Lévi-Strauss desde la antropología, la economía analizado por Alois Althusser desde la filosofía marxista, el conocimiento analizado por Michel Foucault desde la epistemología y su relación con el poder. El estructuralismo resultó una especie de conciencia que permitió comprender y analizar los conocimientos adoptados de manera inconsciente, bajo las costumbres y códigos que tienen lugar en una cultura determinada y en la que intervienen múltiples disciplinas de estudio. La corriente se puede analizar desde tres bases principales. En primer lugar, el estructuralismo lingüístico. Basado en las teorías de Saussure, considerado el fundador de la lingüística. La lingüística es la disciplina cuyo objeto de estudio es la lengua, un sistema de signos que se encuentra en la mente de varios individuos y por eso se le considera social y homogénea. En cambio, el habla es una acción individual y heterogénea que interactúa con la lengua. Me gustaría anexar que Saussure sostenía que las palabras eran símbolos que daban significado en referencia a otras palabras, pero no a la naturaleza de la realidad. La fonética de una palabra o uso o imagen acústica, lo que denominó significante, se relacionaba de manera arbitraria al concepto que representaba o lo que se denominó significado. Las personas logran entenderse al hablar porque la relación entre significado y significante se basa en convenciones sociales o estructura, es decir, comparten los mismos códigos. El siguiente es estructuralismo antropológico, basado en las teorías de Lévi-Strauss, quien fue pionero en considerar a la antropología desde el estructuralismo para analizar al ser humano y su vida en sociedad. Es decir, logró distanciar a la antropología del concepto de historia para lograr un análisis más complejo.
Ok, me gustaría agregar que el estructuralismo aplicado a la antropología permitía detectar la estructura subyacente o que permanecía oculta y las diversas relaciones entre los elementos subyacentes de esta estructura, como los sistemas de ideas de parentesco o los mitos a los que los individuos terminaban subordinados. Ok, por último es estructuralismo marxista, basado en las teorías de Louis Althusser, Nikos Poulians y Maurice Godelier, los principales contribuyentes del marxismo estructural, quienes intentaron establecer que no había sido Saussure el fundador del estructuralismo, sino Karl Marx. Muy bien, por último, Marx determinó que la estructura no debía ser confundida con las relaciones visibles y explicaba la lógica oculta, lo que estableció las bases del estructuralismo. Este resultó un punto en común entre los diferentes pensadores del estructuralismo, sea lingüistas o antropólogos o marxistas. Todos consideraban la existencia de una estructura oculta o subyacente en el objeto de estudio de cada disciplina. Ok, muchas gracias por escuchar la parte de características. Ahora seguimos con mi siguiente compañera. Principales autores. Bueno, como ya sabemos, el análisis estructuralista propone un estudio sincrónico de la realidad. Este movimiento ha ejercido una gran influencia en diversas disciplinas. Por ejemplo, Levi-Strauss lo aplicó a la etnología, Pelliot a la psicología y a la pedagogía, Lacan al psicoanálisis, Althusser al análisis del marxismo, Barthes a la crítica literaria y Foucault al terreno filosófico. La siguiente, por favor. Para empezar, Edward Bradford, discípulo de Wundt, fue quien propiamente introdujo el término estructuralismo. A todo esto, sus principales precursores fueron Ferdinand de Saussure. Él nació en Ginebra. Fue un lingüista suizo considerado el fundador de la lingüística moderna. Cabe destacar que su obra más importante fue Curso de Lingüística General. Además, él afirmaba que el estructuralismo surge de la lingüística y por consiguiente introduce el uso del método estructural en el campo de los fenómenos lingüísticos. Roman Jakobson fue un lingüista y filólogo ruso, considerado el fundador de la lingüística y de la fonología, fundador del Círculo Lingüístico de Moscú y una de las principales figuras del formalismo ruso. Una de sus grandes aportaciones fue la teoría de la información, constituida en 1948. Sus estudios sobre crítica literaria parten de la concepción de que la poética es parte integrante de la lingüística. La siguiente, por favor. Roland Barthes fue un filósofo, escritor, ensayista, semiólogo francés. Es parte de la escuela estructuralista y criticó los conceptos del positivismo en literatura. Él desarrolla el estudio de los signos, conocido también como semiótica, donde un componente material, el sonido, y otro mental, la idea, forman el signo. Esto es denominado significado y significante. Por último, él buscaba demostrar la influencia de los signos en la vida moderna. Claude Lévi-Strauss nace en Bruselas en 1908. Él fue un antropólogo francés. Por la influencia de su obra, ha sido uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Por otro lado, su relación con Roman Jakobson le ayudó a dar forma a sus teorías, y así se le consideró a ambos las figuras centrales del estructuralismo y creadores de la antropología estructural. Y bueno, para Lévi la aparición del lenguaje fue la base de todas las demás formas de intercambio y desarrolló una explicación sobre el incesto y su prohibición. La siguiente, por favor. Jacques Lacan fue un médico, psiquiatra y psicoanalista francés, conocido por los aportes teóricos que hizo al psicoanálisis, basándose en la experiencia analítica y en la lectura de Freud, incorporando a su vez elementos del estructuralismo, la lingüística estructural, la matemática y la filosofía. Jean Baudrillard fue un filósofo y sociólogo francés, crítico de la cultura francesa.
Su trabajo se relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo, y fue conocido por sus investigaciones sobre la hiperrealidad de la sociedad. Eso es todo de mi parte. Bueno, compañeros, les hablaré sobre el enfoque estructuralista en la comunicación, que sostiene que los sentidos engañan. Por lo tanto, la comunicación se debe de estudiar mediante la construcción de estructuras que sean lógicas y que permitan la interacción de las creadoras del sentido, además de las reglas que contribuyen a las normas sociales. Además, como antecedentes de esta relación entre la comunicación y el estructuralismo, cabe mencionar los cursos de lingüística que ya fueron mencionados por mis compañeras, que fueron impartidos y dictados por Ferdinand Saussure, que fue un lingüista, semiólogo y filósofo cuyas ideas sirvieron para el inicio y la posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna del siglo XX. También se le conoce como el padre de la lingüística estructural del siglo. Considerado como el fundador de los métodos de este enfoque, según Saussure, la lengua es una institución social, mientras que la palabra del acto es un acto individual. Diapositiva siguiente, la comunicación desde una perspectiva estructuralística. Aquí se menciona el análisis de los mensajes, tanto visivos como verbales, en los medios de comunicación, que estos en las masas se plantean desde un punto de vista estructuralista. Además, este método tiene la fuente del estudio lingüístico, como ya antes mencionado, de Saussure, a partir de su modelo teórico que se desarrolló en Europa como una disciplina de estudio a la comunicación. Además, dentro de esta corriente general se presentó una discusión para definir y delimitar el campo teórico de esta forma, de una forma semiológica o semiótica, ya que en el enfoque semiólogo se estudian los signos como reductibles en las leyes del lenguaje, y en la semiótica se basaba en una perspectiva para considerar también los hechos socioculturales como los signos. Además, también cuando definimos el término de la comunicación y nos centramos en la perspectiva estructuralista, entiende dos significados. Una donde la gente, mensaje y realidad interaccionan para ocasionar un entendimiento, y otra sistemática que esquematizó Harold Lauer en un proceso según el cual A envía mensajes a B y provoca que éste cree un efecto compartido. Al aplicar la comunicación de los caracteres propios a la estructura, de acuerdo a las definiciones por Piaget, es posible observar que este fenómeno goza de un carácter de suma totalidad. La interacción que conjunta estos elementos, emisor, receptor, mensaje, canal, código y retroalimentación, es determinada para unas reglas de composición que genera entre sí una oposición y complemento que no solo se diferencia entre sí, sino que esto conforma una comunicación, una estructura con propiedades distintas a las particularidades. Es necesario aclarar que la comunicación desborda la concepción de la estructura propia, que se define desde el principio que empezamos con la exposición del estructuralismo, puesto que desde la teoría de sistemas, este es un sistema abierto que ejerce influencias en todo entorno y además sobre ella. Esto, diciéndolos en otras palabras, es histórica, independiente del ambiente, y esta está en constante cambio. No sucede lo mismo con las estructuras desde la perspectiva estructuralista, ya que éstas sufren cambios internamente. A continuación seguiremos con mi compañera Litsi. El estructuralismo extiende las hipótesis de una escuela lingüística a otras disciplinas de las ciencias humanas, como lo son la antropología, la historia, la literatura y el psicoanálisis. Encontramos a Ferdinand de Saussure como el fundador de los métodos de esta teoría.
Para estudiar los medios de comunicación es de vital importancia el estudio de significante y significado y de notación-connotación, que al relacionarse con el doble aspecto presentado por los signos que conforman la lengua, es decir, un aspecto perceptible como el significante y otro que lo contiene el propio signo, el significado. Entendida la estructura como un sistema de intercambio entre actores sociales y teniendo en cuenta que al enfoque estructuralista no le interesa tanto qué es lo que se intercambia ni qué quienes cambian, como las reglas que rigen sus relaciones. Un modelo estructuralista de la comunicación tendría los siguientes componentes. A. Las relaciones de intercambio entre los actores. B. Las reglas que explican las relaciones de intercambio. C. Todos los campos en los cuales sea de aplicación el código que se ha identificado. Así podríamos seguir recorriendo los distintos modelos de comunicación para encontrarnos teorías según los campos en los que se desarrolla. Puede ser producción del mensaje, teoría constructivista y teoría de la asamblea. Proceso de la información, teorías de la elaboración de preferencias y teoría de la inoculación. Discurso e interacción, teoría de los actos discursivos y administración coordinada del significado. Desarrollo de las relaciones, teoría de la reducción de incertezas y teoría de la penetración social. Relaciones en proceso, teoría de los sistemas de relación y dialéctica racional. Organizacional, teoría de la estructura y teoría del control. Teoría funcional y teoría de la convergencia simbólica. Procesos de los medios masivos y sus efectos. Teoría cognitiva social y teoría de usos y gratificaciones. Medios masivos y sociedad. Teoría de la agenda establecida y teoría de la espiral del silencio. Cultura. Teoría de los códigos discursivos y teoría de la conversación del rostro. A continuación, mi compañera Karen. El método estructuralista de enseñanza ayuda a los niños a entender y retener información. Se puede usar en casi cualquier tema, pero se necesita plantear las lecciones para que influyan en forma de historia en lugar de conferencia. Se requiere que se desmenuce el tema desde sus bases. El maestro enseñará la información y la relacionará con lecciones previas, dando una vista completa del tema. Desventajas del método. El enfoque se apoya mucho en la memoria de los estudiantes. Una parte importante del método es relacionar la información nueva con la anterior, lo que en ocasiones resulta difícil de relacionar. Otra desventaja es que no todos los estudiantes aprenden bien con este método de enseñanza. Algunos requieren métodos más flexibles y creativos para absorber la información. Desventajas del método. El enfoque se apoya mucho en la memoria de los estudiantes. Una parte importante del método es relacionar la información nueva con la anterior, lo que en ocasiones resulta difícil de relacionar. Otra desventaja es que no todos los estudiantes aprenden bien con este método de enseñanza. Algunos requieren métodos más flexibles y creativos para absorber la información.